No hay nada que el ser humano necesite tanto como la persona de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él ha hecho para el hombre. Aunque el propio hombre es ignorante de su propia realidad y no sabe en qué situación se encuentra, nos encontramos como Dios ya planificó desde antes de la creación del mundo aquel que iba a pagar por los pecados de su pueblo. De tal manera está corrompida toda nuestra naturaleza que nos impide ver la situación en la que nos encontramos delante de la ley de Dios. La gente en general se cree buena persona, y se creen buenas personas porque no han llevado a cabo un atraco a mano armada en un banco. Entonces, como no han atracado un banco a mano armada, se creen buenas personas. Y también se creen buenas personas porque no han degollado a su vecino sin causa. Es decir, si hay causa, sí lo podemos degollar, pero en general, como no hay muchas causas, pues se creen buenas personas porque tampoco han degollado a su vecino. Esa es la razón de que el hombre no siente que necesite a Cristo. Desconoce la ley, por lo tanto, si no desconoce la ley, no sabe contra qué está atacando, aunque tampoco en general al hombre le importa conocer la ley, lo cual le lleva a actuar según su condición caída sin querer darse cuenta de la verdadera situación legal que tiene delante del tribunal de Cristo. Ahora bien, para conocer a Cristo, para conocer la situación desesperada en la que el ser humano se encuentra, solo hay un lugar al que podemos acercarnos. Cristo se ha dado a conocer a través de las Escrituras, y quien llega a conocer a Cristo lo hace conociendo las Escrituras. De ahí la importancia tan vital que tiene el que nos acerquemos a las Escrituras, el que abramos las Escrituras y el que seamos todos los domingos expuestos a la enseñanza de las Escrituras. En las Escrituras encontramos cómo Dios se presenta como el gran legislador que estableció sus leyes, por las cuales, por esas leyes, va a juzgar a todo ser humano. En las Escrituras encontramos todas las doctrinas que tienen que ver con el hombre y con Dios, y entre otras muchas cosas determinantes para nuestra vida, también encontramos qué es lo que Dios ha dejado establecido para que conozcamos su voluntad, cuáles son los medios para acercarnos a Él, cuál es la salida de la situación en la que el hombre se encuentra, y quién ha sido puesto como mediador para relacionarnos con el Dios eterno, cosa que nosotros directamente no podemos hacer. Por esa razón estamos estudiando a Cristo. Estamos estudiando su persona, estamos estudiando la obra que Él está realizando en la redención. Pero concretamente nos estamos fijando ahora en uno de los oficios que Él está desempeñando, y es su oficio de rey. Un rey que los judíos rechazaron tajantemente y no quisieron ver cómo las Escrituras del Antiguo Testamento, con los profetas a la cabeza, enfocaban y anunciaban la llegada del rey. Esto es lo que estaban buscando los magos cuando llegaron de Oriente y le dijeron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el rey que cumple con todas las expectativas que Dios estaba demandando? Pues vamos a centrarnos en este oficio de Cristo. Pero para ver qué es lo que hace Cristo como rey, no lo vamos a descubrir por lo que podamos ver a nuestro alrededor. No percibimos a Cristo como rey mirando la naturaleza. Podemos percibir a Dios como creador, pero no a Cristo como rey. Tampoco lo vamos a percibir mirando los astros, mirando las constelaciones. Ahí seguiremos viendo a Dios como creador, pero no vamos a ver a Cristo como rey. Son las Escrituras las que nos muestran esta realidad. Y son las Escrituras las que luego nos enseñan a mirar y a interpretar cómo se puede ver la huella de la mano de Cristo en su oficio de rey, en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia y en la vida del mundo en el que vivimos. Estuvimos definiendo en nuestro último sermón qué es un rey según la Biblia, y veíamos que no tenía nada que ver con el rey según está establecido en nuestro sistema político en la nación en la que vivimos. Según la Biblia, el oficio de rey se refiere a una persona que no tiene que pedir permiso para aprobar las cosas que él determina y decreta, no tiene que pedir permiso a ninguna institución. No tiene que estar sometido al Parlamento, no tiene un consejo de grandes los cuales le tienen que autorizar el hacer algo o no hacer nada, no. En el rey, según las Escrituras, reside el poder supremo para ejercer su autoridad. A él le pertenece, estuvimos viendo, el trono, que es el símbolo de autoridad donde se sienta para gobernar, le pertenece el cetro, que es el símbolo de su poder, y le pertenece el reino, que es el ámbito donde lleva a cabo todas sus leyes y donde ejecuta sus decretos. Además, el Dios Trino, como Rey del universo, no es el objeto tampoco de nuestro estudio, sino Cristo en su obra de redención. Cristo es quien desempeña este oficio de Rey.
Y comenzamos mirando algunos textos del Antiguo Testamento, el tiempo de la preparación en el cual Dios empezó a anunciar la venida del Mesías, anunciado ya desde la misma creación. Hoy vamos a seguir viendo algunos pasajes más del Antiguo Testamento, pero los vamos a seguir en orden cronológico. Vamos a recordar cómo Dios, a medida que pasaba el tiempo, a medida que corrían los años, no solamente anunciaba y recordaba que vendría el Mesías. Por lo tanto, los judíos no pueden decir que ellos eran ignorantes acerca de lo que Dios había dicho en la antigüedad respecto a la llegada del Mesías, porque tenían todos los escritos de Moisés, tenían los salmos, tenían los profetas, y no quisieron ver a Cristo como su rey. El asunto es, y la pregunta que nos iremos haciendo es, si la iglesia de nuestros días, si los creyentes de nuestros días tienen a Cristo como rey, o siguen pensando igual que los judíos. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que la enseñanza de las Escrituras es progresiva. Empieza poquito a poco y se va ampliando todo lo que tiene que ver con la revelación de Dios hacia el hombre. Vimos los textos de Génesis, donde ya en el capítulo 3 dice que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza y la serpiente le heriría en el calcañar, pero la cabeza es síntoma de que la serpiente, la que trajo la maldición, moriría. Vimos también los textos de Génesis 49, que son las palabras dichas por Jacob antes de constituirse Israel como pueblo, y en Génesis 49:10 se nos dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, el descanso, y a él se congregarán los pueblos, en plural, no los judíos, los pueblos, dando a entender de qué manera el mensaje de salvación sería universal, sería para toda gente, de toda tribu, nación y lengua. Nos vamos al capítulo 7 del libro 2 de Samuel, y vamos a leer allí algunas cosas que se van anunciando acerca del Mesías que habría de venir. Han pasado varios siglos desde que Jacob expuso aquella profecía. Llegamos ya a la monarquía que se establece con David, donde él sube al trono, donde consolida el reino del norte con el reino del sur, y se establece un reino bastante equilibrado. Estamos en el año 1000 antes de Cristo aproximadamente, y allí en el libro 2 de Samuel, capítulo 7, se nos dice que aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Se lo pregunta. Había concluido David una primera etapa en su reinado y Dios le había dado una posición de prosperidad y de tranquilidad. David estaba dominando a sus enemigos, había sometido a sus enemigos. Y en este contexto David quiere buscar un lugar estable para la adoración a Dios, para que se ubique el arca en una zona que pueda ser digna para el Dios a quien adora. David manifiesta sus inquietudes a Natán y éste le dice que adelante con ese proyecto. Pero Dios envió respuesta aquella misma noche a esas inquietudes de David por medio del profeta Natán, y en los versículos 12 al 17 de este capítulo vemos que se le da órdenes para que sea Salomón, el hijo de David, quien vaya a edificar a la muerte de David un lugar para que el pueblo de Dios pueda adorar a Dios de una manera solemne. Pero en los versículos 13 en adelante se le reitera una idea a David, y es que Dios iba a consolidar su trono de forma eterna, de forma permanente. Lo reitera 2 veces más en el versículo 16, dándole a entender que la proyección de su trono seguiría por los siglos de los siglos, que siempre habría alguien de su descendencia en el trono, de manera que su trono quedaría estable. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Por lo tanto, aquí estamos viendo una promesa que Dios le está dando a David. Dios hablaba, evidentemente, de su hijo Salomón, que es quien construyó el templo, pero además le hablaba de otro descendiente que perpetuaría el trono donde ahora estaba sentado David.
De ahí la respuesta de profundo asombro de David a partir del versículo 18, cuando empieza a entender todo lo que implica la promesa que Dios le está dando. El versículo 28 de este capítulo 7 nos dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Por lo tanto, David cogió la promesa que evidentemente había sido dada a su posteridad. De manera que aquí vemos como Dios está confirmando un trono eterno que miraba sin duda a la persona de Cristo, el descendiente de David, para que Cristo asumiera la realidad del poder sobre todas las naciones, para que su reino fuese estable y permanente para siempre, un reino eterno que nunca tendría fin. El Salmo 89 que leíamos en la introducción trata de este mismo tema, el pacto de Dios con David, el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y en los versículos 27 al 29 está tocando este aspecto que estamos resaltando. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Eternamente estará reinando. Ese rey que Dios había anunciado hacía siglos, definido como el que heriría de muerte a la serpiente, que vendría de una familia, la de Abraham, que vendría de una tribu, la de Judá, ahora lo identifica ya en la línea genealógica de quién va a venir, de David. Por lo tanto vemos cómo la enseñanza de la Escritura es progresiva y cómo va perfilando perfectamente el camino por el cual vendría el Cristo. El apóstol Pedro desarrolló este tema en una predicación que encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 29 y 30, y Pedro dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, esto es exactamente lo que ha ocurrido. Este es el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo en la antigüedad, desde Génesis. Aquí, por tanto, Pedro nos confirma que cuando Dios le hizo un juramento a David, hizo un pacto con David, el pacto davídico que se llama, donde le hablaba de un descendiente que se sentaría en su trono, y ese era Cristo, de quien Dios hablaba mil años antes de que Cristo naciese según la carne. Este reino es distinto al resto de los reinos de la tierra. Es completamente distinto. Dice Daniel en el capítulo 2, versículo 14, que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es un reino consolidado y estable, que nada va a afectar a que el reino sea establecido. Fijaos cómo cuando empezamos a analizar y estudiamos la historia del hombre sobre la tierra y los grandes imperios que han pasado por aquí, vamos a ver cómo todos los grandes imperios se levantaron, cómo se consolidaron, cómo llegaron al máximo de su apogeo y cómo se hundieron. ¿Qué podemos decir de Egipto? Era un reino sin igual. Dominaba a todos sus enemigos. Después vino Israel, después vino Asiria, después vino Babilonia, después vino Medo-Persia, después Grecia, después Roma, después España, después Inglaterra, ahora Estados Unidos. Y todos pasan, ninguno permanece estable, todos pasan. Ninguno ha podido permanecer inalterable. Su propia corrupción interna, su orgullo, su arrogancia, les han llevado al debilitamiento. Han aparecido enemigos exteriores que eran mucho más fuertes que ellos y que acabaron con todos estos reinos uno tras otro, han ido cayendo. Pero el reino de este rey que se anuncia en las Escrituras es un reino que no se descompondrá, es un reino que no se corromperá, es un reino que no se debilitará, es un reino que no va a tener enemigos poderosos, que amenacen su existencia. Es un reino que permanece para siempre. Este reino, dice la Escritura, que será estable. Pero ¿quién hace que esto sea así? ¿Quién hace que un reino sea estable?
¿Quién hace que un reino sea poderoso? ¿Quién hace que un reino gobierne sobre su propio reino y que domine a sus enemigos? Pues esta es la función del rey. El rey. Esta es la esperanza que Dios depositó en los corazones de aquel pueblo al decirle a David todas estas cosas, todas estas promesas, para que ellos esperasen y se alentasen con este rey que se sentaría en el trono de David para siempre. Es una promesa de consuelo para el pueblo de Dios. El libro de los Salmos, en el capítulo 2, vuelve a retomar este asunto. En Hechos capítulo 4, versículos 24 y 25, se nos dice que este es un salmo de David. Por lo tanto, estamos en el mismo tiempo que en el pasaje anterior que leíamos. Estos salmos son cánticos con los que el pueblo de Israel adoraba a su Dios y a su Señor, y que expresan algo de lo que está pasando. Y aquí el Salmo 2, en el versículo primero, se está preguntando David: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo... Esto es lo que está ocurriendo en la secuencia histórica que estamos también analizando. Cómo Cristo es entregado a los judíos, cómo Cristo es entregado a los gentiles y todo lo que está ocurriendo en los distintos juicios a los que está siendo sometido. Príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. La escena que David está describiendo aquí es como si estuviésemos en un campo de batalla donde hay un ejército gigantesco y en el cual están todas las naciones unidas, luchando contra un enemigo común. ¿Cuál es el enemigo común que tienen todas las naciones para luchar? La palabra que Reina Valera traduce como amotinan, porque se amotinan las gentes, da la idea de un tumulto lleno de ruido, lleno de furia, lleno de ira, pero que no está descontrolado, que tiene un orden y un sentido concreto, que está explícitamente planificado. Por eso algunas versiones lo traducen también como una conspiración. ¿Por qué conspiran las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El conflicto, por tanto, que David está describiendo es una conspiración premeditada en el que todas las naciones están envueltas. No hay ningún soldado allí que sea un mercenario que le estén pagando para que esté allí por la fuerza. No. Todo lo están haciendo voluntariamente. Es decir, se están uniendo contra Jehová y contra su ungido, de forma voluntaria. Podemos ver en el mundo que hay distintas facciones, que unos son de derechas, otros son de izquierdas, otros van por aquí, otros van por allá, otros no saben ni lo que son, pero que aquí hay un denominador común. Y es que todos están perfectamente unidos contra Jehová y contra su ungido. En eso están todos de acuerdo. No están de acuerdo en las demás cosas, pero en eso sí. Contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido, la palabra hebrea para Mesías, que se traduce también como Cristo en griego, es la que está hablando aquí como ungido. En el Antiguo Testamento los reyes, los profetas y los sacerdotes eran colocados en su oficio ungiéndoles con aceite. Por eso nos habla aquí de Jehová y su ungido. El ungido que viene a ostentar el trono. El ungido de Jehová. Así que la frase el ungido de Dios se refiere a aquel que estaba representando a Dios en cualquiera de los oficios de Dios. Concretamente estamos hablando del de rey. El Salmo 2 matiza este ungido de forma especial. No solo por el hecho de que en él se conjugan los tres oficios al mismo tiempo, el de pontífice, profeta y rey, algo que nunca ocurrió en el Antiguo Testamento sobre una sola persona, sino también porque este es el Mesías. Este Cristo no es otro sino el mismo Hijo de Dios, que es lo que el salmista está exponiéndonos a partir del versículo 7. Y él es precisamente el objeto de aborrecimiento de ese complot universal en contra de lo que Dios está estableciendo. En los días del Señor, la sociedad también estaba muy dividida en facciones rivales. Estaban los fariseos, los saduceos, los macabeos, los judíos, los romanos. Pero fijaos cómo todas se ponen de acuerdo para quitar a Cristo de en medio.
todas se ponen de acuerdo. De hecho, también hemos leído cómo Herodes y Pilato estaban enfrentados entre sí y se hicieron amigos a partir de esta ocasión, cuando Cristo fue condenado a muerte. Se hicieron amigos, enemigo común. Es interesante notar que los primeros discípulos interpretaron este fenómeno a la luz de la enseñanza del Salmo 2, lo que estaba ocurriendo en Hechos capítulo 4, a partir del versículo 24, después de que Pedro y Juan fueron llevados al concilio y fueron amenazados para que no continuasen predicando el Evangelio. Lucas nos dice que los discípulos alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente, aquí está dando el apóstol la explicación, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Es decir, era imposible que los gentiles y el pueblo de Israel se mezclasen en un objetivo común, porque los judíos pensaban de los gentiles que eran unos perros y que eran despreciables, pero se juntaron con un objetivo común. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo, dos razas que mantenían una hostilidad permanente, para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Encontraron una causa común: declararle la guerra al Dios del cielo, borrar por completo la memoria de su nombre, aniquilarlo, acabar con él. Eso pensaron que ocurrió cuando Cristo estaba clavado en la cruz. Eso pensaron que estaba ocurriendo. Y resultó que aquella escena fue la victoria mayor que un general jamás haya logrado alcanzar. Por eso viene la expresión de asombro con la que David abre este salmo. ¿Por qué razón se amotinan las gentes? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de peso para que la gente esté en contra de Dios y de su ungido? ¿Cuál es la razón de peso? Desde luego David no estaba esperando que alguien le respondiera, porque es una pregunta retórica, pero está indignado. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el mal que el Evangelio hace al mundo? ¿Cuál es el mal que hace? Si no hace ninguno. Si previene la corrupción, previene el pecado, ayuda a los sistemas políticos a que funcionen correctamente, ayuda a la sociedad, aporta una cantidad de beneficios a la sociedad tremenda. Pero toda la sociedad está en contra del Evangelio, liderada por sus líderes. Por lo tanto, como no encuentra ninguna razón el salmista, es por lo que comienza diciendo que este es un pensamiento vano. Este es un plan que está condenado al fracaso desde el principio. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Si es algo vano lo que están pensando, si es algo inútil que no les va a llevar a ningún sitio. Estos hombres están llevando a cabo una rebelión de la que no pueden salir victoriosos. No pueden salir victoriosos. Están pensando cosas vanas, están maquinando y fraguando una batalla monumental y saben perfectamente que no van a ganar. Así que nos preguntamos, ¿cuál es el mal que el Evangelio trae al mundo? ¿Cuál es el mal que Dios ha hecho para que los hombres continuamente intenten destronarlo? ¿Cuál es el mal que ha hecho? ¿Cuál es el mal que hizo Cristo para que los hombres, los judíos, los que debían defender el honor y el nombre de Cristo, precisamente los fariseos, fuesen los primeros que le acusaron para llevarlo a la muerte? ¿Cuál es el mal que hizo Cristo? En el libro del profeta Jeremías, el capítulo 2, versículo 5, habla el Señor y dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Cuál es la razón de su rebeldía? ¿Por qué cometieron este atropello? Pero el salmista nos da la clave en el versículo 3. Lo que piensa la gente de este mundo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Por lo tanto, aquí vemos la esencia del problema. Los hombres se resienten contra la autoridad de Dios. No soportan la idea de tener que someterse a las leyes. Es que el hombre no quiere leyes. No quiere leyes, quiere vivir como le dé la gana. Cuando los hombres piensan en los mandamientos de Dios, los ven como cadenas que les esclavizan. Rompamos sus ligaduras,
Echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos saber nada contra el Dios legislador que ha establecido sus leyes en todo el universo, que ha establecido sus leyes morales en la vida del hombre, y no queremos saber nada con este Dios que ha establecido estas leyes. Así vemos que no se trata de un problema intelectual. No es que el hombre sea tonto y no lo entienda. Es que no lo quiere entender. Es un problema moral, no intelectual, es moral. Si Dios se limitara a hacer como encontramos en los catecismos que le dan a los niños en los colegios de nuestros días, o a lo que se enseña en muchas iglesias, si Dios se limitara a dar buenos consejos y que apareciera ahí como un abuelito que va con su garrotita y sus gafas, una barba blanca muy grande y da buenos consejos a los niños, si Dios se limitase a esto, pues la vida del hombre sería mucho más agradable y placentera. Nadie querría destornar a un abuelito. Los hombres no tienen problemas con la idea de Dios en sí misma. No tienen problemas con la idea de Dios. Porque el hombre es un ser adorador, es un ser religioso, tiene que adorar algo. O adora el fútbol, o adora a su mujer o a su marido, o adora el dinero, o algo adora. Pero adora. La mayoría de los hombres se suelen hacer en sus propias mentes su concepto acerca de la divinidad. Y con ese ser divino que han imaginado, se sienten en paz. Por eso vemos últimamente cómo proliferan todo lo que tiene que ver con las filosofías orientales, con que existe aquello como la vuelta a la vida y todo lo que tiene que ver con este tipo de asuntos, o cada cual se hace su Dios a su medida y quiere que piense el Dios a su medida lo que él quiere pensar, con lo cual siempre está de acuerdo con el Dios que se ha creado, porque claro, piensa lo mismo que él, por lo tanto todo es justificable. Pero el salmista no está hablando de una idea general y abstracta de la deidad que viene para darnos buenos consejitos y que seamos buenos. No está hablando de esto. No está hablando de alguien que cada cual puede moldear a su gusto y hacer a su antojo y crearse un Dios a su medida. No está hablando de esto. David está hablando de Jehová, el Dios que se ha revelado a través de su creación, el Dios que se ha revelado a través de su palabra, tanto escrita como encarnada, nuestro Señor Jesucristo, que es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Él está hablando de ese Dios que no ha renunciado a su derecho de ser Dios y que demanda obediencia de todas sus criaturas. Demanda obediencia. Él ha puesto su ley y con esa ley va a juzgar a todos. Es ese Dios y su Cristo el objeto de la hostilidad humana. Es Dios y su ungido. Ese es el objeto de la hostilidad humana. Tenemos que acabar con él como sea. De hecho, sabéis que uno de los filósofos del siglo pasado, Nietzsche, escribió uno de sus libros, El superhombre, comienza diciendo, Dios ha muerto. Es que no queremos a Dios por ningún sitio. Pero eso que lo explica de una manera tan directa es lo que muchos tienen en su corazón. Es que no quieren a Dios en absoluto. Quieren al Dios que ellos se crean, pero no al Dios de las Escrituras, porque es demasiado ofensivo. ¿Qué contesta Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios a los planes que tiene el hombre para acabar con él? Para amotinarse contra él y para rebelarse contra él. ¿Veis que nos dice el texto que el Señor de los cielos se reirá? Fijaos la preocupación que le produce que se amotinen los pueblos y la gente piense en cosas vanas. Le preocupa una barbaridad. El Dios de los cielos se reirá. Esto nos muestra, por tanto, que en los cielos las cosas están tranquilas, que el hombre no puede hacer absolutamente nada por rebelarse contra Dios. No tiene ninguna posibilidad en esa batalla de ganar al Dios de los cielos. El que mora en los cielos se reirá. Desde luego, a Dios no le causa ninguna gracia que sus criaturas se rebelen contra él. Pero desde la perspectiva del cielo, viéndolo como una batalla, esta rebeldía, esta guerra abierta, es ridícula. Es una verdadera locura. Es una hormiga que viene contra un ser humano para morderle en el pie. Vamos, con un pisotón ya has dejado la hormiga estampada. Fijaos, por tanto, que nuestro Dios no es un presidente democrático de uno de nuestros países occidentales que necesita el consenso de sus criaturas para actuar. Es decir, aquí cuando sale una ley, veis que todos dicen, vamos a que haya un acuerdo, un consenso general para que salga la ley. Entonces, si todos están de acuerdo, esa ley, aunque sea matar a los niños que están en el seno materno, se aprueba y ya es legal. Ya puedes matar a todos los niños en el seno materno que se te ocurra, porque es legal. Lo hemos acordado todos. Pero Dios no actúa de esta manera. Dios no espera el consenso de todos para establecer su ley. Su ley dice, y es clarísima, que el hombre que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Por lo tanto, la vida es sagrada, porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios.
Por lo tanto, cualquiera que atenta contra la vida de un ser humano merece la misma pena, la muerte. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Así que nuestro Dios no es un presidente democrático que necesita el consenso de sus criaturas para actuar. No necesita el voto del Congreso ni del Senado para llevar a cabo sus leyes. Por eso no tiene la menor importancia que los hombres se amotinen para borrar de una vez por todas la memoria de su ungido. Porque Dios, en el ejercicio de su soberanía, constituyó a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y nadie le puede quitar ese título, y nadie le puede quitar su poder, y nadie puede quitar el trono que ha sido establecido para siempre. La humanidad entera se puede oponer a esta decisión, pero eso no cambia en un ápice lo que Dios ha establecido con respecto a su Cristo. Como dijo Pedro a los judíos en el primer sermón de Pentecostés, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, que no quisisteis como rey, que no lo quisisteis en absoluto, a este Jesús Dios ha hecho Señor y Cristo. Es el ungido del que hablaban todas las profecías. Eso mismo que hicieron los hombres para destruir al Mesías resultó precisamente lo que Dios usó para coronar a Cristo como rey. Por medio de la muerte en la cruz, Cristo, como decíamos antes, obtuvo la victoria más grande jamás conseguida. Venció al pecado, venció al enemigo del hombre, a la muerte, y venció a Satanás. Los venció a todos en su muerte. Pablo nos dice en Filipenses 2 que nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, llevó a cabo el plan determinado por Dios para la salvación de pecadores. Y sigue añadiendo Pablo. Por lo cual, como Cristo llegó hasta este nivel de humillación entregándose en el lugar de los culpables, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ante quién se doblan las rodillas? Si no es ante el Rey. Pues aquí tenemos a Cristo como Rey, a quien Dios puso, a quien Dios ungió para cumplir este oficio perfecto mediante su obra. Así que no importa lo que los medios de comunicación digan en contra de Dios y de su ungido, no importa lo que la sociedad en la que vivimos diga en contra de Dios y de su ungido, no importa todos los ataques que hayan en contra de Dios y de su ungido. Lo que sí sabemos es que Dios está sentado en su trono y que gobierna sobre toda la creación. Y absolutamente nada podrá alterar el propósito de Dios respecto a la salvación de su pueblo y el gobierno de Dios sobre todo el mundo. Nada podrá alterarlo. Este rey que nos ha sido dado tiene la autoridad de sacar de la cárcel a aquellos que están sometidos al poder de Satanás. Los judíos estaban esperando a alguien que los libertase del yugo romano. No queremos más al yugo romano, aunque aquí en el texto que leíamos de Juan 19, los mismos fariseos, el mismo Sanedrín, estaban diciendo que ellos no tenían más rey que al César. Lo cual es curioso, cómo cambian de chaqueta dependiendo de sus intereses, como suelen hacer en general los políticos. Pero el rey que estaba siendo anunciado por las Escrituras es un rey que venía a tener un cumplimiento completamente distinto a lo que ellos se habían imaginado, porque estaban mirando con los ojos de la carne el contexto social y político en el que vivían, pero no estaban interpretando correctamente las Escrituras desde la perspectiva de la fe. El rey que vino traía autoridad, toda la autoridad le fue dada en los cielos y en la tierra. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, a partir del versículo 16, nos empieza a narrar una escena que el Señor retoma del libro del profeta Isaías. Vino a Nazaret el Señor donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, lo cual nos dice que el Señor iba el día de reposo a adorar a Dios, conforme a su costumbre, con lo cual nos da una señal importante para que los cristianos sepamos qué es lo que tenemos que hacer en el día del Señor. Él lo estaba haciendo, y era el Señor. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, aquí está, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Empieza el reinado.
Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy. Este es el cumplimiento de las escrituras. Este rey era el cumplimiento fiel de las promesas de Dios, de que daría un poderoso Salvador que les librase de los verdaderos enemigos del hombre. Esto es también lo que estaba proclamando Zacarías. Nos vamos al Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 1, a partir del versículo 68, donde se nos está exponiendo qué es lo que está pasando con este rey, como ya había sido anunciado. Bendito al Señor Dios de Israel, dice Zacarías, Lucas 1:68, y ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Vemos así que, ¿de qué manera está confirmando todo lo que las profecías decían acerca de la línea genealógica del Señor? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Este es el rey anunciado por Dios desde la antigüedad, y este es el rey que el verdadero pueblo de Dios estuvo esperando, la consolación de Israel, Silo, el consolador, el descanso. Lucas capítulo 2 versículo 25 está hablando Simeón, y este hombre nos dice: justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vemos, por tanto, cómo el mensaje del Evangelio es para todas las naciones. Lo está confirmando continuamente el desarrollo de las Escrituras. Esto es lo que se anunciaba, que el gran rey vendría, que el gran rey aparecería para derrotar a sus enemigos y establecer su trono eterno. Otra cosa es lo que los judíos quisieron ver de acuerdo a su situación política, pero esto no es lo que estaba anunciando la Escritura. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretamos las Escrituras, para no centrarnos en las cosas políticas que nos pasan a nuestro alrededor y cojamos Apocalipsis y veamos los 4 jinetes o veamos los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor como los 10 países que conforman la Unión Europea, la ONU que es muy mala y no sé qué más, los comunistas que van a venir y nos van a comer y se comen a los niños crudos nada más nacer. Cuidado con las interpretaciones, porque esto era lo que estaban haciendo los judíos. El asunto es que de la misma manera que la gran mayoría en Israel tenía un concepto tan particular del Mesías, un concepto que no encajaba en la palabra de Dios, así también hoy la gente tiene un concepto erróneo del Mesías que tampoco encaja en la palabra de Dios, tampoco encaja. Cada cual se apartó por su camino, dice la Escritura. Cada uno se hace, como decíamos antes, su diosecillo a su medida, pensando que eso le salvará. Mi Dios a mi medida. Pero Dios se ha revelado en las Escrituras con bastante precisión. Lo que encontramos en definitiva es que el ser humano no quiere escuchar lo que Dios tiene que decirle. No quiere escucharlo, no quiere exponerse las Escrituras, no quiere ponerse a un examen riguroso de las Escrituras porque sus prejuicios le impiden acercarse con un corazón abierto para entender las Escrituras. Por lo tanto, Dios actuará en otro aspecto en su gobierno eterno con su cetro. Dios actuará llevando a cabo el juicio, algo que será terrible para quien no oiga el llamado al arrepentimiento que hace este rey. Y por eso al final del Salmo 2, en el versículo 9, dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es decir, aquellos que no se someten a este rey no tienen futuro. Los quebrantarás con vara de hierro, como si fueras una vasija que hace una vasija delante de una barra de hierro. No tiene nada que hacer. Los desmenuzarás. En el texto de Hechos encontramos a Pedro, quien entendía que la aplicación y lo que estaba diciendo David en ese salmo era para su tiempo. No para aplicarlo en un futuro remoto porque entonces vendrían. No. Era para su tiempo. Ese rey vino y ya está establecido en Sion. El
autor de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 22, nos dice que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Aquí es donde se acercan ahora los creyentes, espiritualmente, para adorar a Dios, con los ángeles y con todos los redimidos, a este gran reino que ha sido inaugurado por Cristo. Cristo ahora desde su trono llama e invita a pecadores para darles el perdón, para libertarles de la esclavitud, para librarles de la condenación y de la muerte. Este es el reino que por medio del Evangelio se sigue anunciando. Y lo que nos debemos preguntar cada uno de nosotros es, ¿quién es Cristo para mí? ¿Es el mismo rey que tenían los judíos, a los cuales al menor cambio de idea lo despreciaron, lo desecharon y acabó en la cruz? ¿Quién es Cristo para mí? Y luego tenemos que seguirnos preguntando, ¿en qué se evidencia que lo que yo digo que es Cristo para mí se cumple en mi vida? ¿Cuál es mi compromiso con el Evangelio? ¿Cuál es mi compromiso con el reino de Cristo? ¿Es mi rey a quien me someto en obediencia o no es mi rey? ¿Es mi Señor a quien obedezco o no es mi Señor tampoco? Porque primero está lo que yo quiero hacer y después la obediencia, cuando me viene bien. Habiendo ganado una salvación eterna para mí, habiéndome librado de una condenación segura, habiéndome rescatado de la muerte, habiéndome dado su palabra para que conozca su voluntad, con todas estas bendiciones que ha traído sobre mí, ¿cuál es la respuesta de mi corazón a toda su bondad y su misericordia? ¿Cuál es mi respuesta? Esto es lo que cada uno se tiene que responder. Y esto es lo que hoy, en el Día del Señor, apartado para el culto público y la adoración a su nombre, es en lo que tenemos que meditar. ¿Qué es Cristo para mí? ¿Es mi rey? ¿Es mi rey? Y si es mi rey, ¿cuál es mi compromiso con Cristo y con su reino? ¿Cuál es mi compromiso?